Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta actividad que ha organizado de una manera ejemplar ASCOFAME, de lo que serían todos estos recursos en tecnología para la educación, en lo que sería el nuevo y ese nuevo paradigma para nosotros de lo que significa esta pandemia del COVID-2019. Por eso se han invitado personas de alta trayectoria y de alta talla, como en el caso de la persona que va a presentar a continuación, la doctora Brigitte Batiste Ballera, que es una bióloga colombiana egresada de la Universidad Javeriana en Colombia con maestría en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de la Florida. Es doctora honoris causa en Gestión Ambiental de UNIPAS. Fue directora durante 10 años del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actualmente se desempeña como rectora de la Universidad EAM, institución de educación superior enfocada en el emprendimiento sostenible. Es considerada una experta en temas ambientales y de biodiversidad y es un importante líder en diversidad de género, siendo reconocida por su participación en congresos internacionales relacionados con estos temas. También ha sido referente en la consecución de importantes puentes entre la política, la academia y la ciencia. Fue elegida como uno de los 25 expertos mundiales de la plataforma intergubernamental para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas IPBES. Actualmente presidente del Comité Asesor de Políticas Científicas del IAI, Iniciativa Ambiental Interamericana para el Cambio Global, y es miembro activo del Comité Científico del Programa Global PECS, Ecosistema de Cambio y Sociedad, y en el 2018 recibió el premio Fulbright en la excelencia en Colombia y en el 2019 el premio a la categoría Medio Ambiente Colombiano Ejemplar. Desde septiembre del 2019 lidera una importante transformación del modelo educativo de la Universidad de AMA. Esta transformación se centra en incorporar la sostenibilidad en la estructura curricular y en impulsar la cooperación para desarrollar proyectos de investigación e innovación que prioricen la Agenda 2030. Doctora Vicky, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Ascofame por esta invitación tan honorífica. Pues desde la Universidad de AN, un saludo muy especial a todas las facultades de medicina y a todas las personas que están preocupadas en estos momentos de transformación de la educación y de la praxis en la que nos hemos vuelto duchos en muchas cosas. Yo me imagino que los retos para ustedes han sido gigantescos. Venimos nosotros en la EAN de una universidad que no tiene ciencias de la salud, así que trata de ponerme mucho en los zapatos de ustedes para tratar de entender las similitudes y las diferencias a las que podemos estar enfrentados. En general, pues yo creo que tenemos que hablar aquí de los retos y las oportunidades que genera la virtualidad y utilizo este concepto por primera vez como para generar más confusión, a ver si al final hemos logrado discriminar un poquito las condiciones de educación que se nos presentan ahora después de la pandemia, después de la reclusión voluntaria e involuntaria, que no nos va a dejar incólumes. Pero en general, y puedo anticipar eso, sí creo que nos va a generar varias ventajas. Yo creo que aquí hay que hablar de varias cosas. Creo que tal vez la más importante en términos educativos es cómo la pandemia y las medidas para afrontarla han cambiado la experiencia estudiantil en conjunto, no solamente los componentes de la docencia, los componentes del acceso a los laboratorios y las prácticas o el aprendizaje de ciertos temas, sino en general todas las expectativas que tenemos como miembros de una comunidad universitaria. Por supuesto, la experiencia estudiantil para estudiantes de medicina normalmente implica todo el tema hospitalario, que de por sí ya es digamos, una diferencia gigantesca respecto a lo que hacemos nosotros en ingeniería, en economía, en medio ambiente, en fin. Pero bueno, vamos a tratar de crear algunos parámetros para discutir al respecto. Obviamente que
hablar muy claramente del alcance y significado de las prácticas, del uso de los laboratorios, de todo lo que implica, digamos, una presencia orgánica, porque requiere un aprendizaje motor, un aprendizaje del cuerpo situado que no necesariamente se alcanza de maneras sustitutas. Creo que tenemos que hablar entonces de lo que significa ya los elementos concretos dentro de la experiencia estudiantil, de las modalidades educativas, que significa estar en un ambiente virtual, que significa estar en un ambiente asistido por tecnología o incluso qué significa estudiar a distancia. Y finalmente, creo que algo muy importante y que se nos viene en los próximos meses, yo creo, es el tema del alcance de la simulación o de las simulaciones de ambientes controlados de aprendizaje, que es tal vez uno de los espacios más innovadores que tenemos. Ustedes en medicina han empezado a hacer cada vez más prácticas, por ejemplo, sobre modelos del cuerpo humano que son bien sea digitales o incluso plásticos básicos para afrontar los temas anatómicos más sencillos, y poco a poco esto se ha ido convirtiendo en un espacio en el cual incluso podemos hablar de la convergencia de laboratorios de robótica con los laboratorios de cirugía. Yo me imagino que ahí hay muchas cosas en común cuando vamos a construir cyborgs en el futuro. Yo creo que nos vamos a encontrar cada vez más en todos estos temas de ciencias biomédicas o ingenierías biomédicas. El problema que tenemos que afrontar, obviamente, es el de garantizar la adquisición de las competencias completas. Aquí hago el énfasis en las prácticas, porque creo que es lo más complicado, que involucran entrenamiento corporal interactivo. Y aquí el problema que yo señalo es muy específico dentro del problema más amplio de, obviamente, la experiencia estudiantil completa, la educación integral que ofrece la universidad. Pero casi todas las demás, los demás componentes tienen cierta aproximación metodológica que se puede abordar con las herramientas tecnológicas del presente. En cambio, impartir y evaluar estas competencias prácticas está resultando bastante más retador. Qué pena que voy y vengo porque tengo un mouse con ruedita y siempre uno coge para el otro lado, no sé por qué. Bueno, ¿qué cambió? Nos hacen esta pregunta desde la asociación. Y reflexionando con los colegas, aquí con la vicerrectora de Innovaciones Académicas, con nuestro director de Experiencia Estudiantil, llegamos a la conclusión de que lo más drástico, el cambio más grande que tenemos en la experiencia estudiantil son los cambios en la comunicación. Los cambios en la comunicación, ¿por qué? Pues veníamos de unos ambientes extremadamente interactivos, donde había una gran complejidad, una mezcla de todos los tipos de comunicación, especialmente verbales, pero también demostrativa a través de los no verbales, en los que estudiantes, profesores, colaboradores, colegas y otros profesionales interactuaban en un espacio compartido. Es decir, tendíamos a tener unas experiencias un poquito más revueltas, por decirlo coloquialmente. Y con la pandemia y el aislamiento hemos tenido que discriminar un poco más los ámbitos de la comunicación, los contenidos, las cargas, los métodos que esta tiene, y sobre todo para evaluar con más cuidado la carga de conocimiento, la claridad epistemológica de cada uno de estos canales de comunicación. Y yo creo que este proceso ha sido muy positivo, porque cuando tenemos que enfrentar las cosas un poco todas al tiempo, tenemos cruces de cables emocionales con los, digamos,
prácticos de la movilidad, con los de las diferencias lingüísticas, y a veces ante digamos, las urgencias de cada día, hay una extremada confusión. Y eso es una hipótesis que yo quiero plantearles para que ustedes después puedan conversar un poquito al respecto. Además de los cambios en la comunicación, por supuesto que la pandemia nos ha traído cambios importantes en la percepción del riesgo, no necesariamente de la misma forma en los estudiantes, en los practicantes, en los internistas, en los auxiliares, en los pacientes, en los administrativos, sino pues en todo el universo. Es decir, todos tenemos una lectura diferencial del riesgo de exposición a la COVID, y también, además de la percepción, que es una cuestión subjetiva, tenemos exposiciones objetivas distintas a la enfermedad. Indudablemente ustedes como profesionales de la salud han estado en la línea de frente, como se dice en este lenguaje un poco de guerra que se ha venido utilizando, pero digamos sí están más expuestos en todo momento por intensidad, por presencia, por múltiples aspectos, y eso genera también unas tensiones y unas condiciones particulares del aprendizaje. Les decía que en los cambios en la comunicación el tema de los lenguajes es muy importante. Como nos hemos movido hacia otros sistemas de mediación de la comunicación cada vez que utilizamos un medio es decir, que como su palabra lo significa muy bien, está entre los dos receptores y proveedores de mensajes, pues hay una modificación del mensaje. No es lo mismo conversar así como yo estoy haciendo con un auditorio que no sé si está en el mismo espacio, si está disperso por todo el país, si está en el mismo uso horario, si hay alguno de ustedes que esté participando desde México o desde la India, en fin. Eso hace que yo tenga que adaptarme muy cuidadosamente, o imaginar incluso rostros detrás, o tratar de ser muy espontánea ante un bombillito que es la cámara que yo estoy mirando en este momento y que no sé a dónde me está llevando. Entonces, yo no tengo, digamos, el privilegio de recibir sus miradas inquisitivas o sus mensajes corporales de sueño, en fin, todo lo que podría derivarse de una charla presencial orgánicamente hablando. Voy a mirar más adelante un poquito estos efectos de la comunicación mediada. Creo que esto también genera una reducción y una concentración de los puntos de enfoque. Claramente, yo no sé cuántos son ustedes, no sé cuántas horas llevan en estas actividades, no conozco ninguno de sus antecedentes, cosas que en general uno alcanza cuando tiene una participación más directa. A todos nos va pasando, y a medida que el tiempo se acumula, también, digamos, ciertas tendencias de comportamiento que hacen más fácil o más difícil la comunicación. Yo no tengo necesariamente una retroalimentación directa, insisto, de ninguno de ustedes ni de las directivas para reorientar la charla. Y finalmente, lo que cambió a fondo es la presencia del cuerpo en la intensidad de las prácticas, las horas que yo le dedico a un laboratorio de química, un laboratorio de fisiología, un laboratorio de ortopedia, una práctica de rayos X, no sé, toda la cantidad de competencias que requieren habilidad física y que requieren entrenamiento, es decir, así como en un ámbito, digamos, de entrenamiento deportivo. ¿Cómo hacemos para saber si lo que estamos haciendo nos permite alcanzar o resolver todos estos retos que la pandemia nos ha generado? En principio, hemos tenido una discusión muy larga para aclarar los recursos a los que estamos
digamos, expuestos, o los recursos con los que contamos para mantener, digamos, todas estas funciones que se requieren para el aprendizaje. La experiencia universitaria, que es tan amplia, que tiene tantos aspectos que son importantes para la formación de las personas, no solamente para el aprendizaje de ciertas competencias o, insisto, para entrenar el cuerpo, sino para formar la mente, para generar capacidad crítica, para madurar las discusiones y una perspectiva de vida, tienen que mantenerse activas en estos momentos de pandemia, y por eso apelamos a lo que llamamos un régimen mixto, un régimen híbrido, una modalidad de blended en inglés, en la cual hemos hecho precisiones en los objetivos de la experiencia de maneras muy distintas. Creemos que el campus, por ejemplo, en este caso podría ser el hospital, podría ser el resto de la universidad, las bibliotecas, los servicios que se ofrecen, recuperan en gran medida una posibilidad de desarrollar encuentros más intensos y mejor orientados a su propósito. Es decir, si yo tengo que estudiar y no me voy a pasar unas horas en la biblioteca a ver un poco si avanzo en el estudio, no. Voy a la biblioteca porque necesito hacer esto, necesito conectarme con tal persona, necesito acceder a tal información. Y eso ayuda a la biblioteca a precisar también un poco su oferta, a mejorar su capacidad de apoyo para el estudio. Y eso pasa con los espacios deportivos, con los espacios de alimentación, con los espacios de relax, con los espacios para meditar, para orar, si es del caso. En fin, creemos que la universidad está abocada a una reflexión muy profunda sobre el uso del campus para hacerlo mucho más funcional a los momentos en que estemos compartiendo orgánicamente el espacio físico. Entonces, eso implica unos espacios que hoy en día siguen siendo irreemplazables. Qué buena la experiencia del campus, pero con todos los parámetros de bioseguridad, con la posibilidad de participar en conciertos, de asistir a los eventos extracurriculares, porque si no utilizamos el campus con toda esa potencia, pues en la casa o en esta educación mediada por el computador, y ahora voy ahí para ir concluyendo, nos vamos a volver locos. Y creo que el tema de la salud mental nos afecta a ustedes, al igual que a nosotros, a toda la humanidad que está tratando de reencontrarse en medio de este sistema tan complejo de computación. En ese sentido, entonces, sí quisiera hacer una aclaración importante sobre las distintas opciones que tenemos para continuar con el proceso formativo. La primera, indudablemente, es que tenemos que fortalecer las capacidades de comunicación e interacción mediada por tecnología, cualquiera que sea el objetivo final del aprendizaje o de la interacción. Necesitamos tener todos buen acceso a Internet, buena capacidad de navegabilidad, ancho de banda, necesitamos tener equipos de cómputo, y todo eso se está configurando como un espacio fundamental de los servicios universitarios, bien sean públicos o privados. No podemos, se ha dicho muchas veces, incrementar la asimetría que hay en el acceso a muchas cosas, a muchos servicios en la formación, porque el estudiante no tiene ancho de banda o tiene que competir con 3 hermanos en el mismo cuarto por el mismo computador obsoleto, y pues claramente ahí vamos a tener diferencias importantes. Las universidades estamos obligadas en este momento a hacer un esfuerzo importantísimo en modernización tecnológica, en generar, bien sea a través de préstamos, a través de créditos, a través de subsidios, un ambiente homogéneo de experiencias mediadas por tecnologías para todo el mundo. Eso implica en muchos casos también asistencia y acompañamiento psicológico adicional. Las personas se sienten inseguras, las personas tienen que adaptarse a condiciones complejas de comunicación a las que no estaban expuestas antes.
las personas cometen errores, indiscreciones. Nosotros tenemos personas que han salido desnudas en medio de una clase porque se les olvidó que tenía la cámara prendida y entonces eso inmediatamente sube a las redes y se convierte en un motivo de matoneo y de burla. Hay muchos protocolos y muchas cosas que se están desarrollando en este momento para hacer buen uso de la tecnología. El elemento adicional que hay que considerar es la capacidad que tenemos las personas diferencial de aprendizaje autónomo frente a esta multiplicidad de recursos. No todas las personas tenemos las mismas disciplinas, las mismas capacidades de permanecer horas sentadas frente a una pantalla, de desarrollar prácticas en distancia, en fin. Y ahí creo que es muy importante discriminar los tipos de aprendizaje que hoy en día nos permite a las universidades llegarle a todo el mundo de acuerdo también un poco a sus requerimientos. Hay una mayor sensibilidad a la demanda. Entonces, tenemos la modalidad virtual que ya lleva muchos años establecida en Colombia y es una modalidad mediante la cual una institución educativa le entrega a un estudiante un paquete de materiales que puede trabajar de manera autónoma y asincrónica, es decir, en el momento en que quiera, bajo sus propias reglas, horarios y condiciones de trabajo. La persona puede llevarse eso a un restaurante, a una finca, puede encerrarse en un sótano y trabajar, puede definir su propia experiencia en sus términos y la universidad lo acompaña a través de una tutoría cada cierto tiempo, a través de unas capacidades de responder preguntas, pero la virtualidad es ante todo la posibilidad de reproducir una o muchas veces una serie de lecciones o materiales o indicaciones hasta que se adquiera una competencia, hasta que se presente una evaluación. Entonces, la virtualidad no implica este ejercicio que estamos haciendo en este momento, es decir, una interacción en tiempo real. Mentiras, no estamos en tiempo real, ustedes no saben cuándo grabé yo esto. Pero eso es solo para decirles que el siguiente modelo en el cual hemos incursionado, y ese tal vez es el más novedoso, es la educación o la pedagogía asistida por tecnología o el modelo PAT, que nos ha costado mucho posicionar como un modelo novedoso y que no es lo mismo que la virtualidad. Utiliza las herramientas de las plataformas digitales, utiliza los equipos de cómputo, utiliza pues toda la tecnología que tenemos a disposición en comunicaciones, pero es una educación sincrónica, es decir, requiere que estemos al tiempo conversando y construyendo conocimiento de manera distante, pero sincrónica, insisto en la palabra. Ese es el modelo PAT y eso implica una serie de, digamos, de recursos pedagógicos muy distintos a los de la virtualidad. En la virtualidad uno tiene videos pregrabados, uno tiene material impreso que le llega por correo, uno puede descargar mucho material adicional, uno puede interactuar con las redes para complementar la búsqueda de datos, en fin, no puede hacer muchas cosas porque la virtualidad la maneja uno. En cambio, en el modelo presencial asistido por tecnología, uno tiene que aprovechar al máximo estos minutos en los cuales estamos interactuando para comunicar los puntos centrales de la estrategia de construcción de conocimiento. Entonces, el reto pedagógico es completamente distinto y ahí nos hemos tenido que innovar muchísimo. Claro, ustedes se dan cuenta que el problema más grave acá son las prácticas de laboratorio, las prácticas y los entrenamientos incluso de manera sincrónica no se pueden hacer. Pero eso viene al final un poco más, se ha proyectado un poco mejor a través de las mentorías para aprendizajes en laboratorios, no necesariamente de la propia institución, sino en redes de laboratorios externas. Si yo no puedo ir a la universidad A, si no puedo estar en este hospital haciendo esto, mirar cómo a través de mi trabajo en alguna red extensa lo puedo hacer, o la enseñanza en ambientes virtuales o simulados. Y ese es un tema muy, muy novedoso. A ver si tengo la otra diapositiva, sí,
que tiene que ver con la posibilidad de acceder a realidad virtual o espacios de simulación con distintos niveles de complejidad. Entonces, imagínense ustedes ya con un pequeño dispositivo de realidad virtual para quienes hayan tenido la oportunidad de jugar o tener una experiencia de este tipo en un parque temático o a través de un dispositivo casero que ya los están vendiendo, que puede implicar una experiencia solamente audiovisual o ya una experiencia cinética completa en el caso de que utilicemos guantes, manubrios, morral y algunos sensores de movimiento. Entonces, cuando estamos en ambientes totalmente virtuales, de realidad virtual, en laboratorios de realidad virtual, podemos desplegar menús, podemos intervenir gráficas y espacios de práctica, dependiendo de la sofisticación y la cantidad de información que esté en el modelo, pues llegando a simulaciones realmente muy impresionantes. Al punto pues que claramente estamos un poco preocupados neurológicamente hablando, psiquiátricamente hablando, de cómo vamos a distinguir la realidad de la ilusión en los próximos años, pero bueno, vamos poco a poco con eso. Entonces, en conclusión, diría yo que la COVID modificó claramente nuestras experiencias, nos sacó de nuestra zona de confort, no, eso sí, no hay ninguna duda que a todos nos implicó desacomodarnos, pero yo creo que fue en general positivo, digamos, obviamente no para las personas que resultaron afectadas en su salud, en su calidad de vida o que fallecieron, pero para la sociedad en su conjunto, creo que las medidas de confinamiento y de seguridad han ido generando una reflexión muy importante acerca del valor de cada una de las modalidades educativas y comunicativas, de las opciones pedagógicas, de las capacidades adaptativas que tenemos y que con base en eso estamos en capacidad de aportar a la generación de ambientes y experiencias diferenciadas, probablemente más intensas y retadoras que en el pasado. Y ahí vuelvo a plantearles la pregunta inicial. ¿Será que el hecho de tener varios canales ahora más específicos de aprendizaje nos va a permitir profundizar un poco más en nuestras habilidades cognitivas, en nuestras prácticas? Yo creo que es pronto para tener una respuesta. Hemos pasado por muchos ciclos de fatiga, de salida del ambiente virtual, de regreso. Estamos trabajando más, nos hemos vuelto más puntuales, tratamos de encontrarnos en condiciones, pues digamos, cada vez más favorables para mi comodidad cuando se trata de presencialidad asistida por tecnología. Pero yo creo que estamos también valorando esas horas que nos prometen de ir al laboratorio a volver a encontrarnos o para ir a tomar una cerveza, es lo que yo sugiero que cuando terminemos esta sesión vayamos a hacer. Muchísimas gracias de nuevo y que tengan un resto de tarde muy feliz.